Aumento el cerco aéreo contra Bielorrusia por parte de países que conforman la Unión Europea por el desvío de un avión de la aerolínea Ryanair que iba de Grecia a Lituania a fin de detener a un periodista opositor, a Alexander Lukashenko, conocido como el último dictador de Europa. Y en represalia, Rusia ha tomado la decisión de no permitir que las aerolíneas que eviten el espacio aéreo bielorruso aterricen en ese país, en Rusia. El día de hoy, por cierto, en Sochi, en el Mar Negro, se van a reunir los presidentes Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Vamos a hablar de todo ello con Beata Wojna, internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México. Beata, bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Gusto saludarte a ti y a la audiencia. Bueno, esto se está convirtiendo en un tema de bloqueos aéreos recíprocos. Así es, efectivamente. Este lunes, justo después de lo ocurrido en Bielorrusia, el aterrizaje forzoso, el secuestro del avión que has mencionado por las autoridades belarusas, ha obligado, ha presionado a que la Unión Europea, a través de sus jefes de Estado y de gobierno, justamente reunidos el lunes en el Consejo Europeo, decidieran precisamente tomar una serie de medidas, sanciones, imponer sanciones a Bielorrusia. Y una de las más, yo diría, dolorosas está relacionada con el espacio aéreo, ¿no? O sea, a partir del lunes hay esa decisión de imponer esas sanciones, aunque formalmente, digamos, esa decisión se va a procesar a lo largo de estos días y el Consejo de la Unión Europea formalizará esa decisión. Ya durante esa semana hemos estado viendo precisamente que las líneas aéreas europeas están evitando el espacio aéreo bielorruso y asimismo los países vecinos, sobre todo Lituania, Polonia también, están impidiendo que los aviones que salgan de Bielorrusia puedan pasar por el espacio aéreo de al menos Lituania y Polonia. Entonces sí hay un tema aquí muy importante de precisamente eliminar, digamos, ese punto problemático de riesgo, de amenaza incluso para los pasajeros del mapa aéreo de Europa. No es solamente el Consejo Europeo, no solamente la Unión Europea, también las organizaciones de aviación, por ejemplo, la Organización de Aviación de Seguridad Europea también ha recomendado que las líneas aéreas europeas eviten el espacio de Bielorrusia y asimismo se ha reunido en Ottawa una organización de aviación internacional que pues está ahí investigando igualmente el tema de lo que ocurrió en Bielorrusia. Eso tiene implicaciones, implicaciones en ese sentido de que pues hay que encontrar otro espacio aéreo por el que pasen los aviones, ¿no? Porque bueno, Bielorrusia es un país grande, precisamente en un punto muy importante de tránsito entre básicamente Rusia y Europa central, oriental. Por ejemplo, un avión que vuela de París a Moscú en condiciones normales cruza el cielo bielorruso, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Sí, y eso pues obviamente la decisión de las líneas aéreas de evitar ese espacio significa que pueden pasar, por ejemplo, por el espacio de Lituania, no hay problema, pero Rusia ya ha empezado a decir a comienzos de esta semana que si hacen esos desvíos no les van a dejar aterrizar en Rusia. Entonces, hemos estado viendo en esos primeros días de la semana un inicio de una especie de guerra, se puede decir, en el espacio aéreo, no permitiendo aterrizajes de parte de Rusia. Ahora bien, en los últimos días parece que Rusia también es consciente de que generar esas dificultades para las líneas aéreas que tomen la decisión de evitar Bielorrusia, pues podría generar pues una guerra aérea, básicamente una guerra en el espacio aéreo de Europa. Y eso no le favorecería tampoco, o sea, no le favorecía mucho a Rusia. Entonces parece que hay indicios de cierta actitud conciliadora de Rusia y aceptación de que sí tiene que haber un cambio de las rutas aéreas y en ese sentido Bielorrusia saldrá como un país que pierde. ¿Por qué pierde? Porque básicamente Rusia vuela en las líneas aéreas bielorrusas, que hay unas líneas estatales belarusas, vuelan en dos direcciones. Primera es los países de la Unión Europea y la segunda dirección es Rusia. Entonces, esa decisión de impedir
que las líneas aéreas belarusas vuelen a Europa, significaría pues la pérdida de muchos vuelos que han realizado las líneas aéreas belarusas, precisamente en la dirección de los países de la Unión Sí. Europea. Se calcula que serían 2-3% del PIB de Bielorrusia. Ah, caray, pues sí, Esa sí es medida, alto. ¿no? Oye, también quisiera preguntarte sobre la reunión en Sochi de Putin y Lukashenko. ¿Hasta qué punto, Beata, se está convirtiendo Lukashenko en un aliado pues incómodo de Putin? Hay una expresión en ruso que es Daravoy Gost, que se traduce en español como un invitado querido, estimado, pero también un invitado costoso. Sí. Lukashenko es un Daravoy Ghost en Sochi este día. Pues sí, Lukashenko obviamente es un invitado costoso, pero también un invitado imprescindible. Uh-huh. Y es O sea, es por eso básicamente, insustituible, digamos, por el en este momento. momento insustituible. Uh-huh. Y la verdad es que hay dos elementos aquí a considerar. En primer lugar, a comienzos del mes de mayo, Lukashenko emitió una decisión de acuerdo con la cual, en caso de que lo asesinen o él desaparezca, el poder en Bielorrusia tomaría el Consejo de Seguridad del Uh-huh. país, que está formado, entre otros personajes, por el primer ministro y varios, varios representantes de las fuerzas de seguridad Uh-huh. en Bielorrusia, lo cual nos podría indicar que Lukashenko se está dirigiendo hacia una solución, digamos, para el futuro Uh-huh. de Bielorrusia, una solución de gobierno colectivo, lo cual pues podríamos decir un poco raro, pero sí funcionaron esas soluciones en los países comunistas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, una solución, digamos, de gobierno colectivo que quizás en algún momento pues podría dar pie a un personaje que jugaría el papel similar a Lukashenko. Uh-huh. Pero la verdad es que no está claro cómo va a ser la sustitución después de que desaparezca Lukashenko. O sea, esos son como algunos indicios. Por otra parte, pues en caso de las relaciones con Rusia, obviamente Bielorrusia es un país clave y en diferentes discursos, manifestaciones, acciones que ha tomado en los últimos meses, años, Rusia hacia precisamente este país, hacia Bielorrusia, pues es un país que Rusia no lo va a soltar. Uh-huh. En ese sentido, pues claro, es costoso tener a un Lukashenko que no tiene capacidad, digamos, de buscar la solución o sustitución digamos, ordenar las cosas en el país, pero por otra parte es imprescindible. Es costoso porque, pero, claro, Rusia pues ha estado prestando dinero a Bielorrusia. Uh-huh. Rusia ha estado apoyando a través de diferentes canales, apoyo político, económico, pero también pues cooperación de las fuerzas de seguridad, de fuerzas de servicios especiales a lo largo de ese tiempo. Y la reunión en Sochi precisamente es la tercera que van a tener esos dos jefes de Estado en estos últimos meses después de las elecciones fraudulentas que se celebraron el año pasado en Bielorrusia. Eso significa un mayor acercamiento entre Bielorrusia y Rusia. Un acercamiento que quizás hace algún tiempo Lukashenko estaba intentando evitar un poco, digamos, teniendo o extendiendo la mano hacia la Unión Europea. Pero la verdad es que el hecho de que esas elecciones tuvieron lugar el año pasado y son elecciones fraudulentas, pues realmente cortó esa posibilidad de acercarse a la Unión Europea, manteniendo obviamente el régimen en la situación actual. Lo que le queda ahora solamente a Lukashenko es ese estrechamiento de la relación con Rusia, y Rusia lo que quiere, Putin lo que quiere es que básicamente Bielorrusia casi forme parte desde el punto de vista, digamos, político de la Federación Rusa. Y hacia eso va, hacia la unión política entre los dos países mucho más profunda y el control total que tenga las autoridades de Rusia en Bielorrusia. ¿Tú ves la posibilidad de que se integre en la Federación Rusa, Bielorrusia, como Sí, consecuencia? no sería como una integración, digamos, como lo hemos visto en el caso de Crimea, ¿no? Uh-huh. Integración, digamos, territorial y desaparición prácticamente del mapa político, digamos, internacional de esa entidad. Sí. No va a ser así, o sea, seguirá manteniéndose Bielorrusia como un país independiente, o sea, como parte de la comunidad internacional en ese sentido, pero con un control total Uh-huh. en diferentes sectores por las autoridades rusas, ¿no? Ya. Y sería, digamos, una especie de unión política, pero donde pues la parte fuerte es Rusia. O sea, además las diferencias entre Rusia y Bielorrusia son obvias, ¿no? Uh-huh.
en este juego, pues el único que gana obviamente es Rusia y el otro ganador es obviamente Lukashenko, como digamos, eso le da permanencia en el poder, pero con una pérdida importante para la independencia, que a pesar de todo, sí, los belarusos, digamos, los que están gobernando, pues les gustaría mantener independencia de alguna forma del país, pero con ese movimiento ya se está perdiendo esa oportunidad, digamos, de facto. Muy bien, no me queda mucho tiempo, pero quisiera preguntarte sobre otro tema sobre el que escribiste esta semana. Tú escribiste esta semana que veías la presencia en redes sociales, sobre todo en TikTok, pues de personas que promueven la imagen de Rusia, recordando la historia de la Segunda Guerra Mundial y la participación soviética. Y también esta semana a mí me llamó muchísimo la atención un desplegado del dirigente de la organización Antorcha Campesina haciendo exactamente lo mismo, digamos, diciendo que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial había sido la Unión Soviética. ¿Estos temas están conectados y exactamente por qué le interesaría al líder de una organización social muy vinculada con el PRI pues celebrar el legado soviético de la Segunda Guerra Mundial? Sí, la verdad es que sí, muy, muy interesante justamente lo que estás comentando sobre la publicación del secretario general de la Antorcha Campesina, un agrónomo que de repente se pronuncia sobre quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Llama atención como mínimo, ¿no? Entonces, por otra parte, pues hay toda una campaña desplegada precisamente en las redes sociales, destacando aquí TikTok efectivamente, donde pues las personas de origen ruso, o sea, rusas, por ahí también hay algunos chicos rusos, pero mayoritariamente son las mujeres, tienen obviamente una gran cantidad de seguidores y en momentos particulares relacionados precisamente con ese tema de la Segunda Guerra Mundial, pues cambian, se puede decir, de chip y empiezan a hablar sobre quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Y el mensaje es muy claro. La Segunda Guerra Mundial la ganó, no lo ganaron los Estados Unidos, sino la Unión Soviética. Ahora bien, ¿de dónde surgen esos discursos? ¿Por qué? En Rusia actualmente tenemos desde hace unos cuantos años una campaña muy fuerte de la reconstrucción de la memoria histórica. Rusia este año celebra, la Federación Rusa, 30 años de su establecimiento como país nuevo, Federación Rusa. ¿Qué van a celebrar? Que desapareció la Unión Soviética y sobre los escombros de la Unión Soviética se crea la Federación Rusa. No lo quieren celebrar. Los rusos no quieren celebrar, digamos, el fracaso. Lo que quieren celebrar es la victoria y es por eso que se está construyendo una nueva narrativa histórica para la cual el fundamento, la base es precisamente la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de eso, pues hay muchas campañas que se están realizando precisamente en Europa, la construcción de esa nueva narrativa en la cual Rusia es el país que venció a los nazis, los demás no han hecho mucho, dicen los rusos, y además los rusos la verdad es que siempre han sido buenos, olvidándose de que en el año 39, justo cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, poco antes firman un acuerdo secreto con Hitler, básicamente, el pacto Ribbentrop-Molotov, para permanecer no solamente neutrales, pero activos, porque es el momento cuando ocupan una parte, por ejemplo, de Polonia. Entonces, cambio de la narrativa que se refleja, como digo, no solamente en Rusia hacia adentro, o sea, los ciudadanos, pero también hacia afuera, para que ese mensaje permee más allá de Rusia. Y a raíz de eso, pues se puede decir, esos tiros, entre comillas, que van hacia los grupos o a través de los grupos que pueden difundir ese mensaje en el extranjero, incluyendo aquí en México. Bueno, a mí me llamó solamente un apunte más, mucha atención durante la visita de Marcelo Ebrard en Rusia y la reunión con el Lavrov, la conferencia posterior. Yo la escuché entera, media hora más o menos de los discursos de ambos secretarios de Relaciones Exteriores. Lavrov al comienzo dijo, lo más importante que nos une entre Rusia y México es el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensando, pues qué raro, ¿no? Porque la verdad es que México pues sí tuvo cierta participación en la Segunda Guerra Mundial. Pero del lado de Estados Unidos, ¿no? En el Pacífico. Pero del lado de los Estados Unidos tampoco fue un episodio tan relevante, dada la posición, digamos, geográfica y la lejanía frente al continente europeo. Pero sí, para los rusos lo más importante ahora
es que México apoyó con diferentes tipos, digamos, de acciones, reuniendo dinero al Ejército Rojo. Eso dijo Lavrov. Eso dijo Lavrov. Que México apoyó al Ejército Rojo. Bueno, Sí, pues sí. habrá que indagar algunas, ese ángulo de la Segunda Guerra Mundial. Yo la verdad no lo tengo muy presente. Sí, haciendo algunas recolectas de dinero, que quizás se han hecho algunas recolectas de dinero aquí en aquellos tiempos. No lo dudo porque, bueno, había también pues Partido Comunista Mexicano, etcétera, claro, muy presente y obviamente con las conexiones con la parte rusa. Pero bueno, eso pues ya nos dejaste tarea, Beata. Bueno, en fin, muchos temas de los que se podrían hablar y seguramente por ahí seguiremos. Sí, pero ya nos dejaste tarea de averiguar ese dato que me parece muy interesante. Te agradezco mucho, Beata. Muchísimas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Beata Vojna, internacionalista, profesora del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México.